Buenas noches. Como verán, no soy Alfred Hitchcock. Hoy les mostraremos una historia muy hermosa, un cuento de miedo y ambición, una historia a la que hemos llamado Midcool Hitchcock. Su vida, sus pasiones, sus envidias, sus deseos, sus manías... Pero no solo eso. Usaremos la vida del estirado inglés para explicar qué es la Midcool o cultura media, también de qué forma colaboró, involuntaria e involuntariamente, a su desarrollo. Pero quizás el mayor logro de Alfred Hitchcock fue que creó una cultura accesible para todos. Gracias, mi maleducada compañera. Gracias por interrumpirme. Bueno, como iba diciendo, esta será una historia sobre miedo y suspense, misterio y ambición, dada la mente retorcida de nuestro creativo personaje. En efecto, amiga. Aunque comúnmente se le conocía como el maestro del suspense, Alfred Hitchcock supo utilizar muchas otras técnicas para crear esa tensión que enganchaba al público hasta el último minuto de la película. Entre ellas tenemos el voyeurismo, el misterioso MacGuffin y las intensas persecuciones. Pero no nos adelantemos, de todo eso hablaremos un poquito más tarde. Vaya, hoy parece que todo el mundo tiene ganas de hablar, pero realmente solo yo debería dirigirme a todos ustedes, ya que no soy tan grande como Alfred Hitchcock, pero lo intento. Bien, como iba diciendo, hoy les contaremos la magnífica obra de este director, del creador, del genio, del... Bueno, también tenemos que hablar de otros aspectos de Alfred Hitchcock. Este no era tan genio como todo el mundo dice. Por ejemplo, si hablamos de la serie Alfred Hitchcock Present, tenemos que decir que existía todo un grupo de guionistas que estaban desarrollando todas aquellas historias que Alfred Hitchcock proponía. Alfred Hitchcock, sin embargo, en su contrato solamente tenía la obligación de ceder su nombre y, en todo caso, de dirigir algún que otro episodio. Es lo que decimos, un ejemplo de cómo un nombre se convierte en una marca, de cómo alguien puede crear toda una industria cultural. No adelantemos acontecimientos. Y eso también va por ustedes, damas y caballeros. No se adelanten a los hechos, esperen a que se los narremos, para así poderse hacer una idea más clara de quién fue Alfred Hitchcock, o al menos nuestro Alfred Hitchcock. Y ahora deberán disculparme. Mis compañeras nos han robado un tiempo muy preciado que ya no podremos recuperar. Vean, escuchen y disfruten de nuestra historia. Es difícil comprender la obra de Hitchcock sin ubicarlo dentro de la Midcool. Se trata de un concepto bastante complejo, que abarca todo lo referente a la cultura de masas, a la concepción de arte y al nacimiento del cine. El concepto, que pertenece al ámbito de la teoría de la comunicación o de los estudios culturales de Midcool o cultura media, es la síntesis o el cruce entre dos aspiraciones que surgen a lo largo del siglo XIX y cristalizan a principios del siglo XX. De un lado alude al acceso cada vez más generalizado a la cultura, a la educación y a la cultura dentro del acceso de las mayorías al bienestar. Ese fenómeno imparable que se va dando a lo largo del XIX y que cristaliza ya en la sociedad del bienestar del siglo XX. En torno a ese acceso a la educación y a la cultura de un número cada vez más creciente de ciudadanos, hay, sintetizando mucho, dos posturas antitéticas. Quienes creen que sería el ala más extrema, o más si quieren a la izquierda, quienes creen que lo que se debe y se va a producir es el acceso de todos a lo que comúnmente se llama alta cultura, o cultura de la excelencia. Otra corriente muy recelosa que, si se quiere, inicia Alexis de Tocqueville con su famosa La democracia en América, que recela de ese acceso de las mayorías a la cultura porque sostienen desde un punto de vista, si quieren, pesimista, elitista, pero también ciertamente realista, sino que las mayorías irán conformando un nuevo modelo de cultura que no será ni la antigua cultura popular con la espontaneidad que tenía o con la verdad que pudiera tener el folclore, ni la alta cultura, sino una especie de villa cultural hecha con elementos de la cultura popular y de la alta cultura que puedan digerir las capas medias progresivamente educadas, pero no del todo educadas. Es a eso a lo que Dwight MacDonald, el comunicólogo, llama despectivamente midcult. Durante años estuvo mal considerada, pero ciertamente representa un positivo esfuerzo de mejora cultural que permitió
de una parte, el avance del público, es decir, que el público fuera capaz de consumir productos más complejos, más elaborados, y de otra parte permitió a las industrias culturales, al cine por ejemplo, un suelo firme de crecimiento a partir del cual, sobre convenciones que el público aceptaba, sobre historias que al público le interesaban, sobre ofrecerle al público el producto que el público demandaba, ir creciendo también con propuestas cada vez más complejas formalmente, más complejas temáticamente y más libres temáticamente. El nacimiento del cine es más que un ejemplo de Midcool, es un ejemplo de tensión hacia la Midcool. Cuando el cine nació, fue una rareza científica a la par que un espectáculo muy elemental para un público de nivel bajo. Los primeros cineastas y productores se dieron cuenta que para interesar al público mayoritario, de mayor poder adquisitivo, el cine debía hacerse más complejo de lo que ya era. A partir de ahí, el cine empieza a desarrollar estrategias narrativas y de producción para llegar a un público que sí lo vincula a lo que genéricamente se puede llamar Midcool, a la cultura media, que será el cuerpo central del cine europeo y norteamericano desde los años 10 hasta nuestros días, aunque con un cambio importante producido en los años 60. El cine aspira a convertirse, y lo logra, en el gran arte burgués, en lo que ha sido la gran novela burguesa en el siglo XIX, lo que ha sido el gran teatro burgués, arte para todos, arte para las mayorías, pero un arte que las mayorías puedan entender. Hitchcock es, sin duda, un gran ejemplo de lo que queremos explicar. Su obra casa perfectamente con lo que entendemos por Midcool. Su nombre y su trabajo es conocido por todos, incluso después de haber pasado más de 20 años de su desaparición. Y esto es porque principalmente él quería que su obra fuese accesible e inteligible para la gran mayoría del público. Si hay un caso claro en la historia del cine, aún más que el de John Ford, o aún más que el de Howard Hawks, o aún más que el de Ernst Lubitsch, de fusión absoluta entre creación pura lindante con los extremos más exigentes de la vanguardia, del cine de autor, y estrategia comercial de seducción del público que tiene que cumplir determinados requisitos para dar resultado en taquilla, es Alfred Hitchcock. Hitchcock primero se nutre, por ejemplo, temáticamente, se nutre absolutamente de lo producido por la industria cultural para el gran público, de la Midcult. Los referentes temáticos de Hitchcock son escritores, digamos burgueses, escritores de club de lectores, escritores que lee todo el mundo, como Daphne du Maurier con su novela Rebeca, o con su novela Los pájaros, adapta dos novelas de Daphne du Maurier, como la novela detectivesca de sesgo Agatha Christie, como el teatro detectivesco del tipo Crimen Perfecto, que él adapta. La materia de la que se nutre es muy convencional, muy Midcult, muy clase media, muy de gustar a todo el mundo, muy consolidada.